Apreciados estudiantes, bienvenidos a la socialización de la guía número 2 del ciclo 4 de las asignaturas y áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, Ética y Religión. Esta guía se desarrollará en el periodo comprendido entre el 20 de abril y el 4 de junio. Lo primero que es importante conocer es dónde se encuentran estas guías. Para ello, ustedes deben dirigirse a esta dirección electrónica o escribir en Google Colegio Carlos Pizarro, guías jornada tarde. Allí les aparecerá esta primera pantalla. Ustedes deben tener cuidado y seleccionar la guía número 2. Posteriormente, ingresar a su grado octavo o noveno y descargar la guía que corresponde. Igual en la misma guía para ambos cursos porque es una guía para todo el ciclo. El objetivo de esta actividad es desarrollar las habilidades lectoescritoras de cultura ciudadana y de liderazgo en los estudiantes de los grados octavo y noveno del Colegio Carlos Pizarro León Gómez, mediante la estrategia de construcción de un texto argumentativo que exprese su punto de vista en torno al impacto de la pandemia en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo ambiental, en lo familiar. ¿Qué temas y qué subtemas se van a abordar a través de esta guía? El primero es el papel de los medios de comunicación. Para los docentes que hacemos parte de esta área, es importante que ustedes comprendan que los medios de comunicación juegan un papel fundamental como transmisores de información. Por ello, queremos que comprendan cómo funcionan estos y qué dinámicas se establecen a partir del impacto que las noticias generan en las personas. Entonces, el primero es el papel de los medios de comunicación. El segundo es análisis de los medios, cómo ustedes pueden recibir, interpretar, analizar y establecer una postura crítica frente a lo que transmiten los medios de comunicación. Y esto se hace a través de comprender el impacto de esta información en ustedes y en sus familias. Esta guía comprende 4 actividades. La primera es la selección de la noticia, la segunda, el registro de esta en una matriz, el tercero, la escritura del texto central y la cuarta, la creación de un Pictionary. El primer paso es la selección y seguimiento de noticias en 2 medios. Usted debe establecer a qué medios de comunicación tiene acceso. Puede ser televisión, radio, prensa escrita, prensa digital, redes sociales. Va a seleccionar 2 medios de comunicación a los cuales usted tenga mayor acceso. A partir de allí va a seleccionar una noticia relacionada con la pandemia. Usted selecciona la noticia y va a hacerle seguimiento a esa noticia por varios días, ¿sí? Mínimo 3 días. Vas a revisar en esos mismos medios de comunicación, en esos mismos 2 medios de comunicación, qué hablan de la noticia, qué tratamiento le dan a la noticia, y va a compararlos. ¿Dónde los va a comparar? En el segundo paso, que es el registro de la matriz. Entonces, una vez usted ha establecido los 2 medios de comunicación, ha elegido la noticia, va a empezar a hacerle el seguimiento. De cada día que usted vea la noticia o siga la noticia, eso significa mínimo 3 días, debe tener 3 matrices. Entonces, de cada día que usted haga el seguimiento, va a registrar eso en esta matriz. Tipo de medio de comunicación, si es digital, impreso, televisión, título de la noticia y de explicar de qué se trata la noticia respondiendo a estas preguntas. De qué habla la noticia, quién explica la noticia, cómo lo hace, cuándo, dónde, por qué, etcétera, etcétera. Repito, mínimo 3 matrices de esta porque debe seguir la noticia por mínimo 3 días. Una vez usted ha elaborado la matriz, ha leído, revisado y organizado la información que en ella encuentra, debe proceder al paso número 3, que es la escritura del texto. El texto tiene varias partes, aquí estamos explicando cada una de sus partes. La primera es un título creativo. El título del texto debe mostrarnos un poco, darnos una pequeña luz sobre qué se va a tratar el texto. ¿Sí? No puede ser el mismo título de la noticia, debe ser creativo además. El siguiente punto del texto es la introducción. En ella usted nos va a explicar de qué se trata su texto, de qué va a hablar, qué noticias va a comparar, cómo lo hizo, ¿sí? Básicamente eso. En el cuerpo, usted debe tener mínimo un escrito para esta actividad, debe tener mínimo 3 párrafos. En los 2 primeros párrafos usted va a exponer la versión de cada uno de los medios de comunicación y va a ser en cierta medida un juicio, si fueron objetivos, si no lo fueron, si abordaron diferentes fuentes, si todos los días hablaron de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para en el tercer párrafo poder establecer usted una postura, contrastar las versiones e incluir los elementos de tipo ético, religioso y filosófico y el impacto que esta noticia generó en sus vidas, en sus familias o en su cotidianidad.
Entonces, estos son los 3 párrafos que debe tener el texto. Posterior a los 3 párrafos de cuerpo, debe tener un párrafo que es el de la conclusión, que es donde usted va a hacer la reflexión sobre el impacto de esta noticia en su contexto puntualmente. Si lo cambió, si no lo cambió, si su familia a partir de que vio la noticia entendió mejor, si considera que no, que la noticia al contrario les generó pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Posterior al desarrollo del escrito, usted debe crear un Pictionary de mínimo 15 palabras. Recordemos que un Pictionary está compuesto por una definición en inglés, pero además por una imagen. Eso significa que el documento que usted entregue debe tener 3 partes. La matriz de registro, esta matriz, que es la del paso número 2, el texto con las características que aquí se plantean y el Pictionary. ¿Cómo es el proceso de construcción del texto y el acompañamiento que se va a hacer? Aquí encontramos cada una de las fechas. El 21 de abril se publicó la guía en la página del colegio. El 28 de abril se va a socializar este video para que a partir de este video usted empiece el trabajo, el seguimiento en los medios. Y para que en el encuentro del 12 de mayo usted muestre o entregue los avances que tiene y traiga las dudas que también tiene. El 26 de mayo será el último día del acompañamiento, donde tendremos la posibilidad de retroalimentar la actividad. Usted debe enviar la actividad terminada para su valoración el 2 de junio y el 9 de junio tendrá la valoración final por parte de los docentes. ¿Quién va a acompañar este proceso o cómo se va a realizar? Cada uno de los cursos va a tener a cargo un docente, tal como muestra la tabla. Usted se va a contactar con ese docente por medio de este correo electrónico y ese docente le va a establecer la forma, las características y los criterios de ese acompañamiento, si será vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía reunión Teams, Zoom o demás. Es importante que la actividad se envíe el 2 de junio a más tardar al correo de su docente, al correo del docente que le corresponde a su curso, y que el correo venga marcado así, su curso y su nombre y su apellido. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Y esta parte es muy importante. La actividad debe responder a los criterios de evaluación de todas las asignaturas. Es decir, que usted dentro del escrito, bien sea en el cuerpo o en la conclusión, debe responder a lo que aquí se le pide. Por eso aquí se coloca el criterio, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Y aquí, digamos, la característica que debe tener para que usted tenga buena valoración en ese criterio. En el área de ética y religión se le pide que dé argumentos o referencias a los planteamientos de tipo religioso. ¿Qué significa esto? Que usted tome una postura de la noticia sobre la trascendencia de esta noticia o en los efectos de esta en la condición humana, en la muerte, en la vida, ¿sí? Cómo afectan las creencias, cómo esa noticia puede afectar las creencias o cómo puede fundamentar la preocupación religiosa, cómo la Iglesia Católica o determinada religión tiene relación con la noticia, puede mejorar esa situación o no y demás. En la asignatura de ética se le pide que adopte posturas críticas sobre una reflexión ética y las evidencia en la construcción del texto. Este quiere decir que usted en alguna parte del texto considere en términos de correcto o incorrecto las acciones que pone la noticia. Si la noticia sobre que el gobierno determinó una política o una acción puntual, usted debe determinar si dentro de la reflexión ética esta acción carece o goza de moralidad, si está bien o mal. Debe exponer un análisis de las decisiones o acciones del gobierno desde la perspectiva de la opción por la vida. Es otra opción. En el área de español se va a evaluar que el tema y la idea central se presenten de manera clara, que haya coherencia y cohesión, que el escrito tenga una secuencia lógica, que use un buen vocabulario, que la ortografía y la puntuación sean correctas. La asignatura de inglés va a evaluar puntualmente el Pictionary, recuerden que debe ser 15 palabras con su definición y sus dibujos. Y el área de ciencias sociales y filosofía, usted debe mostrar que tiene una amplia reflexión sobre las fuentes y argumentos consultados, que analiza el problema propuesto teniendo en cuenta el impacto de la noticia en su entorno y especialmente que cuestiona las fuentes. Para eso usted debe explicar el rol de los medios, debe darle una mirada crítica a la forma en que estos desarrollaron la noticia, debe evaluar si la forma en que se abordó la noticia es adecuada, si fue sensacionalista, si se pudo mejorar, si le faltaron fuentes. Debe exponer el impacto de la noticia en su entorno, cuestionar al autor por qué lo abordó así, cómo lo pudo hacer mejor,
indagar sobre la veracidad de la fuente, si lo que se dijo en la noticia está bien, está mal, si se pudo mejorar, si es real, si no es real, y argumentar de manera crítica y propositiva su punto de vista sobre lo que quiere expresar a partir de las noticias. Estos son los criterios de evaluación de cada una de las asignaturas de esta área. ¿Qué sugerencias y recomendaciones en general es importante? Primero, mantengan contacto permanente con el docente que va a acompañar. Es importante entonces que tengan en cuenta qué profe, identifiquen qué profe va a acompañar su curso y establezcan contacto constante con él. Las guías deben desarrollarse de forma individual, no puede haber plagio, no se puede copiar de internet, porque esto pues obviamente incurriría en una falta y no tendría una buena valoración. No puede tener las mismas ideas o argumentos de sus compañeros. Es importante que tengan en cuenta que las actividades de lectura y escritura no se desarrollan en una semana. Hay que mantener un proceso secuencial, progresivo. A esta guía en particular tiene unos pasos determinados. Sigan el paso a paso. Seleccionen los medios, seleccionen la noticia, empiecen a hacer el seguimiento, registren la matriz. Y posteriormente empiecen a organizar el escrito, luego empiecen a hacer el escrito, socialícenlo con su docente, con el docente que va a hacer el acompañamiento, recibanle las sugerencias, retroalimenten y completen con las sugerencias del docente el escrito para así el 2 de junio a más tardar realizar la entrega. Este trabajo espera su mayor compromiso, esfuerzo y constancia. Debemos hacerle frente a la crisis con voluntad académica y reflexiva, superar las dificultades y tener en cuenta que esta actividad no les pide acceso a internet ni a otros medios, sino que les pide que sean muy críticos, una postura muy crítica frente a los medios a los cuales ustedes tienen acceso. Cualquier inquietud, pues no duden en contactar al docente que va a acompañar el proceso.